11:10 de la mañana, amigos. Estamos acá en Encendidos en esta segunda hora de programas y ahora para conversar de un tema que afecta a las familias, a los ciudadanos que van muchas veces a pie o que van dentro de medios de transporte y podrían sufrir un accidente. ¿De qué manera es que nos vamos a proteger? ¿Qué acciones legales debemos tomar si somos víctimas de algún accidente de tránsito? Hoy está con nosotros Andy Carrión, quien es abogado penalista y que por supuesto nos va a explicar todo el día de hoy. Bienvenido. Muy buenos días, Ari. Muchas gracias por la invitación. Buen día, doctor. Y bueno, de hecho, una de las cosas recientes que ha ocurrido, este caso de Pasamayito, donde lamentablemente 5 personas pierden la vida, hay más de 20 heridos, y también otro ocurrido en Magdalena, donde una niña cae tendida luego de tener un accidente también en el vehículo que la transportaba para poder trasladarse a su centro educativo. Frente a estas circunstancias, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer las víctimas es formular la denuncia respectiva, porque aquí nos encontramos frente a accidentes de tránsito que, por ejemplo, pueden tener como causa la negligencia propia del conductor o, por ejemplo, que el conductor se encuentre en estado de ebriedad o que no haya respetado las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito. Existen muchos factores que pueden acarrear precisamente estas lesiones o incluso la propia muerte de las personas. Acabas de mencionar el caso de Pasamayito, donde hasta el día de hoy existen, por ejemplo, 9 muertos, entre muchos más heridos. Entonces, lo primero es identificar las causas precisas que han originado ese accidente, porque podría formularse una denuncia penal contra el causante, pero a su vez también establecer una demanda civil por los daños ocasionados. Claro, pero estas causantes, digamos, no las va a definir la víctima. Puede describir qué fue lo que ocurrió, dar su versión, pero realmente ¿quién define dónde están los culpables? Por supuesto, quien define, digamos, quién ha causado realmente el resultado son las autoridades. Lo primero que uno tiene que hacer es concurrir a la policía o a la fiscalía para formular la denuncia respectiva, y son las autoridades quienes definen, como acabas de señalar, quién realmente debe asumir las responsabilidades, no solamente por las lesiones causadas, sino también por los daños. Doctor Carrión, ¿cómo está? Buen día. Noemí Mamani le saluda desde Cusco. Y bueno, cuando ocurren estos accidentes de tránsito, lamentablemente a veces terminan en tragedia y hay personas que fallecen, pero hay personas que también quedan con secuelas graves y muchos de ellos no las pueden superar. ¿Qué debe hacer una persona cuando ocurre un accidente de tránsito? ¿A dónde acudir? ¿Cómo sé que se van a ser responsables de mi tratamiento en caso yo requiera un proceso para recuperarme bastante prolongado? Muy buenos días, Noemí. Te agradezco por la pregunta, porque son casos en realidad recurrentes en los cuales, por ejemplo, hay una víctima. Recordemos este caso de la menor de 9 años que precisamente a raíz de un accidente de tránsito están dejando secuelas graves en su salud. La pregunta es, ¿qué hacemos en casos como estos? Pues lo primero es realizar la denuncia respectiva y que quienes han causado el accidente no solamente se hagan responsables penalmente, porque estamos hablando aquí ya de un antecedente tipificado en nuestro Código Penal, que es las lesiones culposas. Y cuando las personas causan este tipo de resultados de lesiones culposas graves, es más, con un vehículo motorizado, pues pueden ellos ser pasibles de la imposición de una pena que va desde los 4 hasta los 6 años de prisión. No estamos hablando de penas especialmente leves, sino más bien graves. Paralelamente a ello, lo que tendrían que hacer es precisamente solicitar las indemnizaciones o que cubran los gastos, por ejemplo, de hospitalización o de recuperación. En este caso concreto, por ejemplo, de la niña que tuvo el accidente y que se encuentra ahora mismo en el hospital, vemos de que los padres mismos están reclamando cuáles serían las formas de financiamiento para el tratamiento que amerita un accidente de esta naturaleza. La Fiscalía ha cumplido con solicitar prisión preventiva, por ejemplo, pero lo que ha hecho el juzgado es imponer únicamente la medida de comparecencia con restricciones. Sin embargo, yo creo que no amerita esa medida tan leve, puesto que quienes han causado este daño, por ejemplo, no han tenido la intención de resarcir el daño ocasionado, por ejemplo, financiando los gastos que pueden acarrear la hospitalización
indemnización o la recuperación propia. Pero paralelamente a ello, y para responder y terminar de responder la pregunta de Noemí, pues también se puede establecer algún tipo de demanda civil que pueda resarcir ya materialmente el daño ocasionado. Pueden habilitarse las dos vías, tanto la vía penal, que tiene una pena de 4 a 6 años y el consecuente resarcimiento, así como también la vía civil. Importante lo que nos viene explicando, doctor, y queremos profundizar todavía más sobre el tema que veníamos conversando, sobre qué acciones legales deben tomar las víctimas de accidentes de tránsito, justamente al propósito de este lamentable accidente de Pasamayito y también del caso de la niña que hoy se encuentra justamente en cuidados intensivos. El doctor Andy Carrión, quien es abogado penalista, nos acompaña y nos explica, y tal vez un poco para las personas que nos están escuchando y que de pronto tienen algún caso cercano de accidente de tránsito, ¿cuál es el ABC? ¿Qué es lo primero que deben hacer cuando ocurre este accidente y más aún si hay lesiones graves en la persona? Lo primero que se tiene que hacer es formular la denuncia. No necesariamente tiene que hacerlo la víctima, porque la víctima puede estar en un estado que la imposibilita precisamente realizar esa denuncia, sino también los familiares. Describir el hecho ante la policía o también puede ser ante la fiscalía, quien dirige la investigación. Paralelamente a ello, pueden identificar quiénes han sido los que han causado el accidente, anotar la placa, dar toda la información respectiva para que la autoridad tenga información adicional para posibilitar la identificación de quiénes son los que han causado este accidente y las lesiones consecuentes, así como también viabilizar eventualmente una demanda civil, ¿no? Porque los daños que han ocasionado también pueden ser resarcidos a través de la vía civil. Pero es básico en este caso brindar absolutamente toda la información a las autoridades para que las autoridades tengan un panorama mucho más acabado de lo sucedido, así como también identificar a quienes eventualmente habrían estado en curso en estos hechos. Paralelamente, y solo para terminar el tema del SOAT, por ejemplo, que es un tema importantísimo. Eso es lo que quería comentarle, ¿no? El tema de salud, digamos, es lo más relevante. Claro, por supuesto, el tema de salud es lo más importante porque la víctima tiene que ser conducida inmediatamente a un centro de salud para que pueda ser tratada de las lesiones que eventualmente se han acarreado. Quienes tendrían que asumir los costos de ese tratamiento sería precisamente el SOAT que ostenta quien ha causado el accidente. Es por eso que esos trámites son importantes y eventualmente tendría no solamente que venir de la mano con la identificación de quienes han causado. Tomar la placa, por ejemplo, en casos como estos es de vital importancia. Perfecto, doctor Carrión, le agradecemos mucho por esa información y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos se han asesorado, han recibido esta orientación y en caso ocurra un accidente sabremos por lo menos qué pasos asumir. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Muchas gracias, muy buenos días. Muy amable. El doctor Andy Carrión, abogado penalista, nos acompañó en esta edición de Encendidos. Ya sabe usted qué puede hacer si es que se registra un accidente de tránsito, pero la recomendación de siempre, manejar con prudencia, evitar en la medida que sea posible estos accidentes que tanto daño nos hacen. Son las 11:28, vamos a actualizar los titulares de RPP Noticias. Regresamos con más. Quédate con nosotros en Encendidos.